Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Capítulo 13, versículo 1 al 9. Son necios por naturaleza, todos los hombres que han ignorado a Dios. Y no han sido capaces de conocer al que es, a partir de los bienes visibles. Ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras. Sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada. Al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Sí, cautivados por su hermosura, los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Señor. Pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su Creador. Con todo, estos merecen un reproche menor. Pues a lo mejor andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan. Y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. Pero ni siquiera estos son excusables. Porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 26 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy es un nuevo día. Dejemos lo malo atrás y empecemos otra vez. Antes de la meditación, hablemos del santo de hoy. San Serapio nació en Londres alrededor del año 1179, en el seno de una familia noble británica. Desde muy joven mostró un carácter valiente y una fe firme, que lo llevaron a unirse a las tropas de Ricardo Corazón de León, durante la Tercera Cruzada. En aquellas campañas, Serapio fue hecho prisionero por el duque de Austria, pero fue liberado tiempo después debido a su buena conducta y a la estima que se ganó incluso entre sus enemigos. Al regresar a Europa, continuó luchando en la península ibérica, al servicio del rey Alfonso VIII de Castilla,
Participó en la célebre batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, donde los cristianos obtuvieron una gran victoria frente a los musulmanes. Fue en ese ambiente de guerra y fue donde Serapio conoció a San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, una comunidad dedicada a la redención de los cautivos cristianos. Conmovido por esta obra de caridad, decidió abandonar las armas y consagrarse al servicio de Dios dentro de esta orden. Como fraile mercedario, Serapio se entregó con total dedicación a la misión de liberar a los cristianos, que eran tomados como esclavos en tierras musulmanas. Su valor y su espíritu de entrega lo llevaron a participar en numerosas misiones de rescate, en las que arriesgó su vida en más de una ocasión. En su último viaje, fue enviado al norte de África, concretamente a Argel, donde logró liberar a varios cautivos, pero al no poder reunir el dinero necesario para pagar su propia libertad, quedó como rehén. Durante su cautiverio, fue sometido a duras torturas por negarse a renegar de su fe. Finalmente, en el año 1240, fue martirizado. Según la tradición, fue clavado en una cruz en forma de aspa, donde murió con serenidad y orando por sus verdugos. Su sacrificio conmovió a quienes conocieron su historia, y la Orden de la Merced lo veneró como mártir de la caridad. San Serapio es recordado como un hombre de gran valentía, que cambió la espada por el hábito y la guerra por la redención de los oprimidos. Su vida fue un testimonio de entrega total a Cristo y a los hermanos, especialmente a los que sufrían. Es considerado patrón de quienes padecen dolores de huesos y articulaciones, y también de los cautivos y de todos los que ofrecen su vida por la libertad y la fe. Por otro lado, en la primera lectura, el texto de la sabiduría retrata la necedad del hombre, que se llena los ojos con la belleza del mundo y, sin embargo, no alcanza a mirar al Creador. Es la misma ceguera que sigue viva hoy. Se admira el brillo del sol, el orden del cosmos, la fuerza del mar, pero se olvida de aquel que sostiene todo eso con su palabra. El corazón se acostumbra a contemplar la obra y se olvida del obrero. Nos hemos vuelto expertos en analizar lo visible y analfabetos para reconocer lo invisible. El libro dice que aquellos hombres se equivocaron, pero no por maldad, sino porque se quedaron atrapados en lo que veían. Adoraron la belleza, sin comprender que la belleza no es un Dios, sino un reflejo de Dios. Se dejaron arrastrar por la fuerza del viento, el fuego y las estrellas, y no se detuvieron a pensar que si esas cosas tienen poder, es porque alguien se los dio, y esa ceguera no se ha ido. Hoy tiene otro rostro, más moderno, más sofisticado, pero igual de vacío. Hoy muchos doblan la rodilla ante lo material, ante la ciencia sin alma, ante el dinero que promete controlarlo todo, ante el cuerpo que pasa, ante la tecnología que deslumbra. Se cree que el progreso es un Dios, que el poder lo es todo, que la belleza exterior puede llenar el corazón. Pero todo eso es humo si no hay detrás una fe viva que dé sentido. Cuando el hombre se queda con lo visible, termina adorando lo que un día se rompe, se apaga o muere. Y cuando eso ocurre, se siente perdido, sin rumbo, porque su corazón, hecho para Dios, se alimenta de cosas que no sacian. El sabio nos recuerda que el universo no se explica por sí mismo. Nada existe por casualidad. Cada cosa, desde una montaña hasta una brizna de hierba, está sostenida por una voluntad que no descansa. Y quien no ve eso, aunque se cree inteligente, vive a oscuras, porque la verdadera inteligencia no está en acumular datos, sino en reconocer el sentido de las cosas. Lo que sostiene el mundo no es la energía ni las leyes naturales, sino el amor del Creador que lo mantiene en pie. Lo más triste no es no conocer, sino no querer conocer. Hay quienes prefieren quedarse con lo aparente, porque mirar más allá los obligaría a cambiar. Buscar a Dios exige renunciar al orgullo, dejar de creerse el centro. Por eso muchos se conforman con un Dios hecho a su medida, cómodo,
manejable. El hombre moderno se adora a sí mismo, se cree su propio creador. Y en ese engaño, aunque tenga poder, aunque conquiste planetas, aunque manipule la vida, termina vacío, porque nada de eso puede darle el sentido que solo Dios puede ofrecer. El texto bíblico habla de los que se quedaron observando las obras de la creación, y se quedaron prendidos de su hermosura. Pero Dios no se encuentra quedándose en la superficie. Hay que atravesar la apariencia. Hay que mirar con el alma, porque el que solo ve materia, se queda con el cascarón, y el que mira con fe, ve el rostro del que da vida a todo. La creación no es un fin, es una puerta. Si se la cierra, se apaga la luz. Vivimos en un mundo que se deslumbra fácilmente. Basta con un poco de brillo para olvidar el fondo. Nos rodean cosas bellas, pero corremos el riesgo de adorarlas. Convertimos el éxito en altar, el placer en templo, el ego en Dios. Y así perdemos lo más grande, la conciencia de que no somos dueños de nada, sino criaturas sostenidas por misericordia. La sabiduría no condena la belleza del mundo, sino la ceguera del corazón que no sabe interpretarla. El fuego, el agua, las estrellas, el viento, todo eso tiene sentido solo si remite al Señor. Todo lo creado está al servicio de su gloria. Cuando se olvida eso, el orden se rompe. El hombre empieza a usar la creación para su propio capricho. La explota, la contamina, la destruye, porque ya no la ve como don, sino como objeto. Y ese mismo corazón que contamina la tierra, termina también contaminando su alma. El pecado del que habla el libro de la sabiduría no es adorar ídolos de piedra, es adorar lo que no es Dios. Hoy los ídolos son más finos. La fama, el control, el placer, la comodidad, la indiferencia. Ídolos que se levantan sin ruido, que se disfrazan de libertad, pero que esclavizan igual. Y mientras tanto, el Creador sigue ahí, esperando ser reconocido en lo simple, en lo pequeño, en lo que no llama la atención. La verdadera fe no necesita pruebas científicas ni teorías complicadas. Basta abrir los ojos con humildad. Basta detenerse a mirar el cielo y dejar que el alma entienda lo que los labios no pueden decir. El que busca con sinceridad lo encuentra, pero el que se llena de sí mismo no ve nada, aunque tenga el universo delante. Vivimos rodeados de maravillas, pero con el corazón distraído. Hablamos de Dios, pero no lo buscamos. Decimos creer, pero actuamos como si todo dependiera de nosotros. La creación entera grita su nombre, pero preferimos el ruido de nuestras propias voces. Y así, cuanto más creemos avanzar, más nos alejamos de la fuente. Quien no reconoce a Dios en las cosas, termina perdido entre ellas. El que no se deja enseñar por la belleza, acaba esclavo de su propia vanidad. El que no ve la mano del Creador, termina vaciando de sentido todo lo que toca. Y el que no se arrodilla ante el Señor, acaba arrodillándose ante cualquier cosa. La sabiduría no habla para ofender, sino para despertar. Es un llamado a abrir los ojos, a dejar de caminar ciegos entre maravillas, a entender que todo cuanto existe no es fruto del azar, sino de un amor que quiso compartir su existencia. Si el hombre recordara eso, viviría de otra manera. No abusaría de la tierra, no mataría por dinero, no se burlaría del pobre. Pero mientras siga creyéndose Dios, seguirá destruyendo lo que le fue confiado. Todo lo que nos rodea es un espejo que refleja al Creador. Si miras la creación con soberbia, no verás más que cosas. Si la miras con fe, verás al Padre. Solo entonces comprenderás que la vida tiene sentido, que el universo no es un caos, sino una sinfonía donde cada nota está puesta por amor. Quien busca fuera de Dios, busca en vano. Todo lo creado, por más hermoso que sea, es polvo si no remite a Él. Y el hombre que se olvida de su Creador se convierte en sombra de lo que pudo ser. En el Evangelio de hoy,
Jesús no está hablando del pasado, está describiendo lo que vivimos hoy, con la misma claridad con la que un profeta señala el camino en medio de la oscuridad. La gente sigue igual que en los días de Noé y de Lot, ocupada en su rutina, atrapada en los mismos afanes, persiguiendo lo mismo que siempre: dinero, placer, consumo, fama, poder, apariencias. El mundo gira en torno a lo material y ha olvidado su alma. Los hombres y las mujeres se despiertan sin propósito, trabajan sin sentido, ríen sin alegría y duermen sin paz. La indiferencia espiritual se ha vuelto un cáncer silencioso que avanza sin ruido, que corroe sin doler, que destruye desde dentro sin que nadie lo note hasta que ya es tarde. Nos hemos acostumbrado a vivir sin Dios, a caminar sin rumbo, a llenar el vacío con cosas que se rompen, con placeres que se apagan, con promesas que no salvan. La vida se ha reducido a sobrevivir, a aparentar, a producir y consumir. Y en ese ciclo repetido, el alma se marchita, se encierra, se enfría. El corazón ya no arde, solo late por costumbre. La fe se ha vuelto una palabra vieja, la oración un recuerdo, la esperanza un discurso bonito que nadie se toma en serio. Dios sigue hablando, pero casi nadie escucha. Sus señales están en todas partes. La violencia que se multiplica, el desamor que se normaliza, la corrupción que se celebra, la mentira que se premia, el hambre que se ignora, las guerras que se repiten. Todo eso grita, todo eso advierte, todo eso nos muestra que algo está roto en lo más profundo del mundo. Sin embargo, la mayoría sigue caminando como si nada pasara, como si todo fuera parte de un destino inevitable. Se habla de progreso, pero hay miseria en los corazones. Se presume libertad, pero las almas están encadenadas. Nos decimos creyentes, pero vivimos como si Dios no existiera. Rezamos cuando hay problemas, pero el resto del tiempo lo dejamos fuera de nuestras decisiones. Decimos Dios te bendiga, pero no dejamos que nos cambie la vida. El Evangelio no viene a asustar con diluvios o fuego. Viene a mostrarnos la ruina interior de una generación que ha cambiado la oración por distracción, la verdad por conveniencia, la fe por comodidad. Jesús no condena el comer, el beber o el trabajar. Lo que denuncia es la ceguera de quienes hacen todo eso sin memoria de Dios, sin gratitud, sin amor. El pecado no está en la acción, sino en la indiferencia. La gente de los tiempos de Noé no era mala por celebrar, sino por ignorar la voz que los advertía. Escucharon las palabras del justo, pero se burlaron. Siguieron riendo, siguieron bailando, siguieron construyendo, hasta que el primer trueno les recordó que no eran dueños del tiempo. Así estamos muchos hoy, entretenidos en lo nuestro, mientras la gracia pasa frente a nosotros y ni siquiera la notamos. El mundo nos distrae y nos adormece. Nos acostumbra a la velocidad, al ruido, al exceso. Vivimos pegados a pantallas, inundados de imágenes, de noticias, de frases vacías. Todo parece urgente, menos lo que de verdad importa. Corremos detrás de lo inmediato y dejamos atrás lo eterno. La tecnología nos conecta con todo, menos con Dios. Hemos aprendido a vivir mirando hacia abajo, sin levantar los ojos al cielo. Y así, el alma se seca, se enfría, se queda sin fuego. Jesús lo dijo con sencillez, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Es el retrato exacto de nuestro tiempo. Hay casas nuevas, autos nuevos, negocios nuevos, pero corazones vacíos. Hay más cosas, pero menos paz. Más palabras, pero menos verdad. Más ruido, pero menos sentido. Vivimos en una sociedad que sabe entretenerse, pero no sabe detenerse. Que celebra, pero no agradece. Que produce, pero no ama. La indiferencia espiritual no se nota al principio. Entra despacio,
se disfraza de vida normal. Te acostumbras a vivir sin rezar, a pasar los días sin mirar al cielo, a dejar la misa para otro momento, a callar cuando deberías hablar de Dios. Y sin darte cuenta, lo que era fuego se convierte en ceniza. Lo que era fe se vuelve rutina. Lo que era vida se transforma en costumbre. Un día, cuando llegue el momento de la verdad, muchos descubrirán que lo que creían seguro no era más que una ilusión. Se darán cuenta de que el alma estaba vacía, de que las manos estaban llenas de cosas sin valor, de que la vida se les fue sin dejar huella. Y entonces ya no habrá tiempo de volver atrás. El llamado de Jesús es fuerte, urgente. No dejes que lo cotidiano te robe lo eterno. No permitas que el ruido te impida escuchar su voz. Dios sigue llamando, no con truenos, sino con silencio. No con castigos, sino con paciencia. Nos habla en cada amanecer, en cada lágrima, en cada gesto de amor, en cada sufrimiento que no entendemos. Pero el ruido del mundo tapa su voz, y cuando el alma vive en ruido, se vuelve sorda. Cuando el corazón vive en distracción, se vuelve ciego. Por eso Jesús dice, estén atentos, porque el reino no llega con anuncios. Llega en lo oculto, en lo sencillo, en lo que el mundo no mira. El agua del diluvio no era solo agua, era el reflejo del descuido espiritual. El fuego de Sodoma no era solo castigo, era el resultado de una vida sin amor, sin respeto, sin conciencia de Dios. Hoy ese fuego no cae del cielo, nace de los corazones endurecidos, en las familias divididas, en las sociedades sin misericordia. El mundo se destruye a sí mismo porque ha dejado de amar. Es tiempo de despertar, de volver a mirar hacia adentro, de preguntarse si el alma aún respira. No se trata de buscar milagros, sino de abrir los ojos, de reconocer que Dios sigue ahí, esperando, llamando, ofreciendo su misericordia, y aunque muchos lo ignoren, su amor no se cansa. Él espera a quien se atreve a regresar, aunque sea herido, aunque sea tarde, aunque no tenga fuerzas. Nosotros como católicos debemos de ser testimonio, no solo con los labios, sino con las obras. El mundo necesita ver que aún hay almas encendidas, que aún hay corazones que aman, que aún hay esperanza. Debemos ser la voz que consuela, la mano que levanta, el abrazo que sana. No basta con creer, hay que actuar. No basta con saber, hay que vivir. No basta con asistir a la iglesia, hay que ser iglesia. Debemos de reconocer que no podemos servir a dos señores. No se puede tener el alma dividida entre Dios y el mundo, entre la fe y la comodidad, entre la verdad y el miedo. Es tiempo de definirse, de decir con firmeza, yo estoy con Cristo. Aunque el mundo se burle, aunque otros se alejen, aunque cueste lágrimas, vale más seguir a Dios que perder el alma por un aplauso. Debemos de ser luz en medio de las tinieblas, esperanza en medio del caos, serenidad en medio del ruido. Ser católico es creer en el poder del amor cuando todo parece perdido. Es confiar cuando otros dudan. Es perdonar cuando el corazón tiembla. Nuestra fe no es un adorno, es un fuego. No es una costumbre, es una misión. Nosotros como católicos debemos de aprender a vivir con el corazón despierto, atentos a los signos de Dios. No podemos dejar que la rutina apague nuestra fe, ni que el cansancio nos robe la oración. Cada amanecer es una invitación a comenzar de nuevo, a pedir perdón, a servir mejor, a amar más. Ser católico no es vivir sin caídas. Es levantarse cada vez con más fuerza, con más fe, con más humildad. Debemos de recordar que el mundo no cambia con discursos, sino con testimonio. Cada acto de amor sincero, cada palabra que alienta, cada gesto de perdón es una semilla del reino. Dios no nos pide perfección, nos pide fidelidad. No nos exige grandeza, nos pide entrega. Luego Jesús dice,
que cuando llegue ese día, el que esté en la azotea no baje a buscar sus cosas, y el que esté en el campo no mire atrás. En esas palabras hay una urgencia que atraviesa el alma, una advertencia que corta como espada. No hay tiempo para volver sobre lo perdido. No hay espacio para quedarse atado a lo que no salva. Lo que Jesús quiere es decisión, firmeza, prontitud. El reino no se construye con tibieza ni con excusas. El reino se levanta con corazones desprendidos, con gente que sabe dejar atrás lo que estorba, con quienes no se atan a las sombras del pasado ni al brillo vacío de lo material. Cuando Él dice, acordaos de la mujer de Lot, nos está mostrando el precio de mirar atrás. Ella fue salvada, pero su mirada la condenó. Tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de escapar del fuego, de salvar su vida, pero el deseo de conservar lo que ya estaba perdido la convirtió en estatua de sal. Así termina quien se aferra a lo que Dios ya dejó atrás. No hay avance posible para el alma que vive mirando el pasado. No hay crecimiento en quien vive pendiente de lo que ya se quemó. Jesús quiere discípulos libres, no prisioneros de sus nostalgias ni coleccionistas de ruinas. Debemos aprender a vivir con las manos abiertas, sin aferrarnos a lo que el mundo ofrece, sin miedo a soltar lo que Dios nos pide. El apego es una cadena que el enemigo usa para impedir que caminemos hacia la libertad. Cuando el corazón se apega a lo material, se vuelve pesado, torpe, incapaz de volar hacia lo eterno. Muchos dicen que creen en Dios, pero siguen cargando con los ídolos del ego, con las ansias de poder, con la obsesión de poseer. Mientras el alma esté llena de cosas, no habrá espacio para la gracia. Jesús nos llama a un desapego real, no de palabras, sino de obras. Nos invita a soltar la necesidad de controlarlo todo, de asegurarlo todo, de tenerlo todo. Nos enseña que el que intenta guardar su vida la pierde, y que solo quien se entrega sin reservas alcanza la verdadera vida. El reino no admite corazones divididos, ni pasos que vacilan. No se puede avanzar mirando atrás. El discípulo que camina con Cristo debe tener los ojos puestos en el horizonte, no en lo que deja atrás. En la azotea están los que han subido, los que han avanzado, los que ya no viven en el nivel de los apegos terrenos. Pero si bajan a buscar sus cosas, pierden lo que han ganado. Así son muchos en este tiempo. Suben con entusiasmo, pero cuando llega la prueba, regresan a lo viejo, vuelven a los hábitos que los esclavizan. Corren a rescatar lo que Dios les pidió dejar. Ese gesto de volver atrás es un gesto de desconfianza, de falta de fe, de resistencia a la acción de Dios. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino. Hay que seguir adelante, aunque duela, aunque cueste, aunque haya lágrimas. Lo que se deja atrás no puede volver a ocupar el centro. El desapego no es pérdida, es libertad. Es soltar lo que estorba, para que el alma pueda correr ligera hacia el encuentro con Dios. El mundo ofrece demasiadas trampas, demasiados lazos disfrazados de promesas. Promete seguridad, promete éxito, promete bienestar, pero todo eso se desvanece como el humo. Las cosas materiales no son malas, pero se convierten en cárcel cuando se vuelven el centro del corazón. Jesús no condena las cosas, condena el apego, porque cuando el alma se apega, deja de confiar en Dios y empieza a depender de lo que posee. Nosotros, como católicos, tenemos que despertar de ese engaño. No podemos decir que seguimos a Cristo y seguir viviendo atados al pasado, a los resentimientos, a las pérdidas, a los miedos. No podemos decir que creemos en la vida eterna si seguimos aferrados a las migajas de lo temporal. Hay que renunciar a lo que nos roba la paz. Hay que romper con lo que nos impide crecer. Hay que decidirse de una vez por todas por Dios. Jesús no pide que despreciemos lo que tenemos, sino que lo pongamos en su justo lugar. Que si hay que soltarlo, lo soltemos sin dudar. Que si hay que dejarlo,
lo dejemos con fe, porque el que confía en Dios no teme perder nada. Sabe que lo que se entrega por amor se transforma en gracia. El desapego no es desprecio, es sabiduría espiritual. Es entender que lo único que vale la pena conservar es la fidelidad a Cristo. El que vive mirando atrás se queda inmóvil, como la mujer de Lot. Se convierte en un recuerdo petrificado, en una sombra sin vida. El que vive mirando adelante camina con esperanza, aunque el camino sea incierto. Dios no puede guiar a quien no quiere avanzar. No puede bendecir a quien no suelta. Por eso, el llamado de Jesús es urgente, sin rodeos, sin excusas. No vuelvas atrás. Este mundo se ha llenado de gente que vive pendiente de lo que perdió, de lo que no logró, de lo que pudo ser. Gente que carga con su pasado como una cruz que nunca suelta. Pero Dios no quiere que vivamos así. Él quiere hijos libres, almas ligeras, corazones desprendidos. Quiere discípulos que no se detengan a recoger lo que ya no sirve, que no se entretengan con lo que ya no tiene vida. El desapego también es un acto de amor. Es reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido dado, y que nada nos pertenece realmente. Es vivir con gratitud y con libertad. Es poder decirle al Señor, todo es tuyo, haz con ello lo que quieras. Cuando el alma llega a ese punto, nada la ata, nada la domina, nada la confunde. Entonces puede caminar sin miedo, porque sabe que el que camina con Dios nunca pierde. La prontitud de la que habla Jesús no es simple velocidad, es obediencia inmediata. Es la capacidad de responder al llamado de Dios sin demoras, sin condiciones, sin negociaciones. Es decirle sí al Señor en el instante, aunque no se entienda todo. La fe no necesita garantías, necesita confianza. Cuando Dios dice ven, no se mira atrás, no se calcula, no se duda, se obedece. Por eso, el que quiera seguir a Cristo debe aprender a caminar ligero. No puede cargar el pasado a cuestas ni llenar el alma de posesiones. La prontitud del discípulo se mide en su capacidad de dejarlo todo por amor. Jesús no nos pide que corramos, nos pide que estemos listos, que el corazón no esté distraído ni ocupado en lo que no importa, que el alma esté despierta para escuchar su voz cuando llegue la hora. Debemos mirar nuestra vida con sinceridad. Si algo nos ata, hay que soltarlo. Si algo nos retrasa, hay que dejarlo. Si algo nos desvía, hay que cortarlo. Dios no se impone, pero llama con fuerza. Y solo el que responde sin mirar atrás experimenta la verdadera libertad. El apego apaga el fuego del espíritu, el desapego lo aviva. El mundo pasa, las cosas cambian, las seguridades caen. Solo permanece Dios. Todo lo demás es transitorio, efímero, frágil. Por eso, quien vive aferrado a lo que se acaba, termina perdiendo su alma en el intento. Pero el que vive con el corazón libre, el que suelta, el que confía, encuentra en Dios una riqueza que no se agota, una paz que no se compra, una alegría que no se rompe. No hay futuro para el que vive mirando atrás. El camino del reino solo se abre para los que avanzan sin miedo, para los que sueltan, para los que obedecen sin demora. Jesús no habla de teorías, habla de la realidad más cierta. Quien busca guardar su vida, la pierde. Sus palabras son un golpe directo al ego, un fuego que quema las excusas, un llamado a soltar lo que se aferra al yo. No hay salvación para el que se protege de la cruz, ni plenitud para el que vive encerrado en sí mismo. La vida no se gana acumulando, se gana entregando. La vida no se conserva cuidándola como un tesoro. Se conserva cuando se da, cuando se ofrece, cuando se gasta por amor. El mundo enseña lo contrario. Enseña a cuidarse, a buscar el propio interés, a no perder, a no arriesgar. Pero el Evangelio rompe esa lógica. Cristo enseña que solo el que se vacía se llena, que solo el que muere a sí mismo resucita, que solo el que entrega su vida la encuentra de verdad.
No hay otro camino. El que intenta salvarse por sus medios termina perdiéndose, porque nadie puede ser su propio salvador. Debemos entender que el seguimiento de Cristo no es una comodidad, es una entrega. El que lo sigue debe estar dispuesto a perderlo todo, incluso su propia vida. No porque Dios quiera sufrimiento, sino porque el amor verdadero no se guarda, se ofrece. El amor que se calcula no es amor. El amor que se reserva no transforma. Jesús no se reservó nada, lo dio todo, lo entregó todo, hasta la última gota. Por eso su vida no fue pérdida, fue victoria. Guardar la vida es cerrarse, es vivir con miedo, aferrado a lo propio, temiendo que Dios pida más de lo que se está dispuesto a dar. Y ese miedo destruye el alma, la encierra en una burbuja donde nada crece, donde nada florece. El que vive así se consume poco a poco, se apaga sin darse cuenta, porque quien no se entrega, se marchita. Quien no ama, muere en vida. Cristo nos enseña que perder la vida por amor no es fracaso, es fecundidad. Es sembrarse en el corazón de Dios para florecer en eternidad. Cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, da fruto. Pero si no muere, queda solo. Así ocurre con el alma que no se entrega. Puede conservarlo todo, pero vive vacía, seca, sin sabor. Solo quien se deja gastar por los demás conoce la alegría del reino. El mundo teme perder, pero el Evangelio celebra la entrega. El mundo busca conservar, pero Cristo celebra el don. El que da, recibe. El que se guarda, se pierde. En esta paradoja está escondido el secreto de la vida verdadera, porque la plenitud no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Todos nosotros debemos volver a aprender el valor del sacrificio. Vivimos en una época que rechaza la cruz, que evita el dolor, que huye del compromiso. Pero sin cruz no hay resurrección. Sin entrega no hay redención. Cristo no nos salva desde lejos. Nos salva desde la entrega total. Nos salva desde madero, desde la obediencia, desde el abandono en las manos del Padre. Guardar la vida es quedarse a mitad del camino. Es querer seguir a Cristo, pero con condiciones. Es decirle sí, pero sin renunciar a lo propio. Es tratar de amar sin perder nada. Pero el amor, cuando es real, siempre cuesta, siempre duele, siempre exige. Jesús no prometió comodidad, prometió vida eterna. Y la vida eterna no se compra con promesas vacías. Se conquista con entrega diaria, con fidelidad constante, con renuncia sincera. El que busca conservar su vida se convierte en esclavo de sus miedos, de sus ambiciones, de su necesidad de control. Se encierra en un círculo de ansiedad que nunca se rompe. Quiere asegurarlo todo, pero al final se queda sin nada, porque el alma que no se entrega no puede recibir. El corazón que no se abre no puede llenarse. Dios solo puede llenar lo que está vacío. Perder la vida por Cristo es soltar el ego, renunciar al orgullo, abandonar la falsa seguridad de lo material. Es vivir con la certeza de que todo lo que se entrega por amor se multiplica en gracia. El que se da a los demás, aunque su cuerpo se desgaste, experimenta una fuerza que no viene de este mundo. Es el Espíritu Santo quien sostiene a los que se entregan, quien levanta a los que se vacían, quien fortalece a los que aman sin medida. No podemos seguir midiendo la vida con las reglas del mundo. No se trata de cuánto se gana, sino de cuánto se ama. No se trata de vivir más, sino de vivir con sentido. No se trata de conservar lo que se tiene, sino de ponerlo al servicio de Dios y de los hermanos. La vida se convierte en don cuando deja de girar sobre sí misma. Jesús fue primero en vivir lo que predicó. No buscó su propio bienestar. No buscó su gloria personal. Se entregó por completo, y por eso el Padre lo glorificó. La entrega no fue su derrota, fue su triunfo. En el acto de perder la vida, la recuperó para todos. En el acto de morir, venció a la muerte.
En su sacrificio, dio vida al mundo. Guardar la vida es una ilusión. Nadie puede retenerla. La muerte llega para todos, pero solo quienes la enfrentan con fe descubren que no es el final, sino el comienzo. Los que se gastan por amor no mueren. Se siembran en la eternidad. Los que se guardan no viven, solo sobreviven. El que se entrega, aun entre lágrimas, descubre una alegría que el mundo no puede quitar. Porque el alma que se da por amor a Dios no se vacía, se llena de luz. El que sirve sin buscar recompensa, experimenta una libertad que el egoísmo no conoce. La entrega libera, el egoísmo encadena. Nosotros debemos mirar a Cristo crucificado y reconocer en él el modelo de nuestra propia vida. El que ama hasta el extremo no teme perderlo todo, porque sabe que nada se pierde cuando se da por amor. Todo lo que se entrega por Cristo vuelve transformado en bendición. La vida entregada se convierte en semilla que da fruto, en lámpara que no se apaga, en testimonio que permanece. El mundo llama tonto a que se entrega, pero Dios lo llama bienaventurado, porque el que se gasta por amor participa de la misma victoria de Cristo. No hay pérdida en el amor, hay fecundidad. No hay derrota en la entrega, hay plenitud. El que se ofrece sin reserva se une al corazón mismo de Dios. Guardar la vida es negarse a amar. Perderla es amar sin límites. Esa es la diferencia entre existir y vivir. El que se protege de la cruz nunca conocerá la resurrección, pero el que abraza la cruz encuentra la vida eterna. La entrega total no es heroísmo humano, es gracia divina. Solo el Espíritu Santo puede llevarnos a darlo todo. Solo su fuerza puede arrancar de nosotros el miedo a perder. Cuando el amor de Dios se apodera del corazón, ya no hay espacio para el cálculo ni para la reserva. Todo se vuelve don, todo se vuelve ofrenda, todo se vuelve entrega. Debemos pedir esa gracia. La gracia de perder sin miedo, de entregarse sin límites, de amar sin medida. Porque sólo así la vida cobra sentido. Sólo así se cumple la palabra de Cristo. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Jesús nos habla del momento en que el velo se correrá, y cada vida quedará al descubierto. Dice que habrá dos juntos, y que uno será tomado y el otro dejado, dos moliendo, y sólo una será llevada. No se trata de una historia ni de una metáfora ligera, sino de una realidad que atraviesa el alma. Cristo está describiendo la separación final, el momento en que el amor y la fidelidad serán puestos a prueba, el instante en que el tiempo de la misericordia dará paso al tiempo de la verdad. Esa noche representa la hora del juicio, el momento en que cada uno será medido por su entrega y su fe. No habrá confusión ni error, porque Dios conoce a los suyos. Nadie podrá esconderse detrás de una apariencia, ni cubrirse con la fe de otro. El juicio no será colectivo, será personal. No valdrá haber estado al lado de los creyentes si el corazón no vivió en fidelidad. No bastará con haber pertenecido a una comunidad si el alma no pertenecía al Señor. Jesús deja claro que el día del Hijo del Hombre no será una hora de confusión, sino de separación. El trigo será separado de la cizaña, la luz de la oscuridad, la verdad de la mentira. El juicio no será un castigo, será la consecuencia natural de lo que cada uno eligió vivir, porque quien se alejó de Dios eligió la sombra, y quien se mantuvo fiel eligió la luz. En ese momento, todo quedará revelado, todo saldrá a la vista, todo será puesto en su lugar. Nosotros, como católicos, debemos entender que no habrá forma de engañar a Dios. Se puede engañar al mundo, se puede fingir ante los demás, se puede aparentar santidad, pero no se puede ocultar el corazón delante del Creador. Él ve lo que nadie ve, conoce lo que nadie conoce, sabe quién ha vivido para Él, y quién lo ha usado como pretexto. Por eso Jesús dice que uno será llevado y otro dejado, no por suerte, sino por verdad.
El juicio será el encuentro definitivo entre la justicia y la misericordia. No habrá discursos, ni excusas, ni explicaciones. Solo quedará lo que el alma haya sido. Cada palabra, cada decisión, cada acto, quedará expuesto como una llama que ilumina o como una sombra que pesa. Lo que el hombre haya construido en vida será lo que lo acompañe en la eternidad. Esa separación final no se basa en apariencias, sino en fidelidad. Dios no elige al que más habla, sino al que más ama. No mira al que tiene más títulos, sino al que tiene más fe. No se fija en lo que el mundo admira, sino en lo que el corazón ha guardado. Por eso Jesús habla de dos que están juntos, pero que no terminan igual. La cercanía no garantiza salvación. La rutina religiosa no asegura vida eterna. Solo la fidelidad constante mantiene el alma viva. Debemos despertar del letargo de la apariencia. No basta con ir a misa si el corazón no cambia. No basta con rezar si no se perdona. No basta con hablar de Dios si no se vive su palabra. Hay muchos que caminan junto a los santos, pero su vida no refleja santidad. Hay muchos que viven cerca del altar, pero su alma está lejos del cielo. El día del juicio pondrá cada cosa en su sitio, sin favoritismos, sin engaños, sin disfraces. El Evangelio no busca asustar, busca despertar. Cristo no amenaza, advierte. No quiere perder a nadie, pero tampoco fuerza a nadie. Cada uno decide, cada uno elige, cada uno construye su eternidad. Dios no condena. El hombre se condena cuando se aleja de la verdad. La separación final no es injusticia, es el resultado de lo que se sembró en vida. Cuando Jesús dice ¿dónde está el cadáver?, allí se reunirán los buitres. Habla del desenlace inevitable de la corrupción espiritual. Allí donde el alma ha muerto por dentro, donde ya no hay vida ni gracia, llegan las fuerzas del mal para consumir lo que queda. Es una imagen dura, pero real. Donde no hay fe, reina el vacío. Donde no hay amor, gobierna la oscuridad. Donde no hay entrega, se pudre el espíritu. Así termina quien vive sin Dios, rodeado por los buitres de la desesperanza y el pecado. Es nuestro deber cuidar la vida interior con seriedad. No se puede vivir del recuerdo de una fe pasada, ni del entusiasmo de un tiempo antiguo. La fe se alimenta cada día, la gracia se cuida, la vida espiritual se defiende. Quien deja que su alma se enfríe termina siendo presa fácil del desánimo y de la indiferencia. El enemigo ronda, buscando almas dormidas, corazones distraídos, creyentes sin vigilancia. Jesús no dice estas palabras para infundir temor, sino para despertar responsabilidad. El que está con él debe estar despierto, debe mantenerse firme, debe perseverar, porque el juicio no llega con aviso, llega con certeza. Nadie sabrá la hora, nadie sabrá el momento, pero todos tendrán que enfrentarlo. Y solo los que vivan en gracia estarán listos para ser llevados. El mundo vive como si nunca fuera a rendir cuentas. Vive corriendo detrás de placeres, de poder, de dinero. Vive distraído, ajeno a lo eterno. Pero el día llegará, y cuando llegue, solo quedará en pie lo que se construyó sobre roca. Todo lo demás caerá. Los que edificaron su vida sobre Cristo serán levantados. Los que la edificaron sobre el ego se derrumbarán con todo lo que creyeron tener. Debemos elegir cada día en qué lado queremos estar. No se trata de miedo, se trata de verdad. La vida no es un juego, es un camino hacia la eternidad. El juicio no es amenaza, es certeza. Dios no improvisa, Dios cumple. Y cuando ese día llegue, su justicia será perfecta, su misericordia será justa, su palabra será definitiva. La separación final no será entre buenos y malos según el criterio del mundo, sino entre los que amaron y los que se amaron a sí mismos, entre los que sirvieron y los que se sirvieron de los demás, entre los que entregaron su vida por Dios y los que usaron a Dios para su conveniencia.
Esa será la gran línea que marcará la eternidad. Cristo nos llama a vivir preparados. No se trata de acumular méritos, sino de vivir con un corazón limpio. No se trata de temer el juicio, sino de vivir en gracia. El alma que vive en Dios no teme el día final, porque sabe que su Señor la reconocerá. Pero el que vive apartado, aunque pronuncie su nombre, no será reconocido. Hay que vivir vigilantes. Cada decisión cuenta, la fe no se improvisa. Se construye con fidelidad, se mantiene con perseverancia, se alimenta con amor. La vida no termina en la tumba, comienza más allá de ella. Por eso, solo los que vivan para Cristo podrán entrar en su reino. El juicio es el momento en que la justicia y la misericordia se abrazan. Es el instante en que los que amaron son recompensados, y los que se negaron al amor quedan frente a su propia decisión. Cada alma verá reflejada en Dios la verdad de su vida. Jesús lo dijo con claridad: a uno se lo llevarán, al otro lo dejarán. No es amenaza, es advertencia. No es miedo, es realidad. La eternidad no se improvisa, se construye. Y el momento llegará, silencioso, definitivo, irreversible. El alma que haya vivido en fidelidad será levantada. La que se haya perdido en la indiferencia quedará atrás. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Fergaten Memori dice: Señor, consuela a los enfermos encamados, que visitamos a través de la Pastoral de Salud: Cecilia, Nora, Moisés, Aida, Benildo, Griselda, Oda, Seferino, Josefina, Carmen, María y Marín. Hermano, elevamos contigo esta oración de compasión. Que el Señor derrame su misericordia sobre cada uno de estos hijos suyos, que sientan el consuelo de su presencia, el alivio en su dolor y la paz que solo Cristo puede ofrecer. Cecilia Rodríguez dice: pido oración por la señora Edwina Arcia, que está pasando momentos muy duros. Hermana Cecilia, pedimos al Señor que abrace con ternura a Edwina en sus dificultades, que su fe no desfallezca, que su espíritu se fortalezca, y que el amor de Dios le dé esperanza en medio de la prueba. Ana Esther Romero Salazar dice: buenos días, hermanos. Pido oración por mi Madre María, que tiene 94 años y sufre muchos dolores. Señor, te pido que no sufra. Vive con oxígeno. Padre, ten misericordia de ella y escucha sus ruegos. Hermana Ana Esther, unimos nuestras voces para pedir por tu Madre María, que el Señor la mire con compasión, alivie sus dolores y la cubra con su ternura. Que la gracia divina la acompañe en cada respiro y le conceda serenidad y descanso. Elizabeth Padilla dice: pido oración para toda mi familia que está en Estados Unidos. Hermana Elizabeth, que el Señor bendiga a tu familia, los proteja donde se encuentren y los mantenga unidos en su amor. Que su presencia sea refugio y fortaleza en la distancia. Estela Orozco dice: buenos días, gracias por un día más de vida. Oro por mi hermano Alfonso Hernández Orozco. Sánalo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Estela, tu oración es un acto de fe y amor. Que el Señor escuche tu clamor y toque a Alfonso con su poder sanador. Que su salud sea restaurada y tu corazón se llene de gratitud por su misericordia. María López dice: en tus manos pongo, mi Señor, a mis hijos y mi enfermedad, en especial a José Luis López. Hermana María, que el Señor reciba tu entrega y tu confianza, que te conceda fortaleza en la enfermedad, y proteja a tus hijos con su amor eterno. Que José Luis reciba bendición y guía en cada paso. Alvaroba Hernández dice: oración por mi familia y mi salud, y por los niños, para que estén bien. Hermana Alvaroba, pedimos junto a ti por la protección de tu familia, y de todos los niños, que el Señor los cubra con su gracia, los mantenga sanos y los llene de alegría y esperanza. María Aquino dice: gracias,
mi Señor Jesús, por darme fortaleza y sabiduría a mí y a mis hijos Modesto, Rosa, Elvia, Robert Carrión Aquino, Coriana Carrión Mejía, Eloa Sofía Carrión Peña, Esmeralda Peña, y a mis hermanos y sobrinos. Hermana María, tu corazón agradecido es un testimonio de fe. Que el Señor siga dándote sabiduría y fortaleza, y que bendiga abundantemente a todos tus seres queridos. Que nunca falte en tu hogar la luz del amor divino. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video para que más personas puedan encontrar consuelo en el Señor. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Sigamos unidos en oración, porque el poder de Dios no tiene límites, y juntos podemos llenar las redes de su luz y su misericordia. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.